Vamos a ir ahora a segundo de Crónicas, perdón, 31 del 20 al 21. Y vamos a comenzar por ahí. Segundo de Crónicas 31, 20, 21. Voy a comenzar. De esta manera hizo Ezequías en todo Judá, y ejecutó lo bueno, lo recto y verdadero delante de Jehová su Dios, en todo en cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a su Dios, lo hizo de todo corazón y fue prosperado. ¿Qué le parece ese texto? Suena como a un final feliz, ¿verdad? Suena como que terminó, suena como a fin de biografía. ¿No es verdad? Bien, durante los estudios, hermano, estuve dándole harta vuelta a este versículo principalmente, y ¿sabe qué? Se me vino a la cabeza los cuentos de Disney. ¿Alguien aquí ha escuchado, ha visto, ha leído algún cuento de Disney? Yo creo que sí. La Sirenita, el Rey León, Pinocho, tenemos todos estos cuentos en el mundo. ¿Y sabe qué? Una particularidad de estos cuentos es que estos cuentos siempre terminan con finales felices. ¿Cierto? ¿Se ha fijado? Y yo le pregunto a usted, contéstese solamente usted, ¿esos finales felices tienen que ver con la vida real? ¿Nos pasa a nosotros en nuestra vida real? Casi nunca, ¿cierto? Casi nunca terminan felices las cosas. Bien, es interesante como el mundo quiere enseñarle al mundo una realidad distinta. Ya nosotros que somos cristianos sabemos que en nuestra vida como creyentes no siempre tenemos finales felices, ¿cierto? Entonces, leído esta parte de la biografía de Ezequías, cualquiera podría pensar que esta historia terminaría aquí, ¿ya? Que terminaría aquí y todos serían muy felices y vendría el hijo de este rey y el hijo y todo sería muy feliz, pero ¿sabe qué? ¿Sabe cuál es lo distinto y lo importante de la Biblia, hermano? Que la Biblia no es un cuento. Y como la Biblia no es un cuento, esta porción, hermano, no termina aquí, ¿ya? Y resulta que al no ser un cuento, la Biblia es un manual perfecto para el hombre. Es un manual para que nosotros lo tomemos y empecemos a aplicar cosas a nuestra vida, hermano. Entonces, nos sacamos un poco la idea de este final feliz y vamos a empezar a ver la historia de este rey y vamos a ver qué aplicación vamos a sacar a nuestra vida. ¿Ok? Entonces, vamos a leer nuevamente el versículo para que nos quede claro el concepto. Versículo 20. De esta manera hizo Ezequías en todo Judá y ejecutó lo bueno, recto y verdadero delante de Jehová su Dios, en todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a su Dios, lo hizo de todo corazón y fue prosperado. El título del mensaje, hermano, es sencillamente ejecutar lo bueno, lo recto y lo verdadero. Nada más que eso. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que recalca el Espíritu Santo en estos primeros versículos? Al principio de la biografía, perdón, al principio del versículo, dice que Ezequías ejecutó lo bueno, lo recto y lo verdadero delante de Jehová su Dios. Desde ahí partimos. Ahora vamos a leer el texto principal donde vamos a basar nuestra enseñanza para establecer el contexto. Enseguida acá, el capítulo 32, vamos a leer del 1 al 8. Estamos ahí mismo. Voy a leer. Después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Sennacherib, rey de los asirios, e invadió a Judá, y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Viendo pues Ezequías la venida de Sennacherib y su intención de combatir a Jerusalén, tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes para cegar las fuentes de aguas que estaban fuera de la ciudad. Y ellos le apoyaron. Entonces se reunió mucho pueblo y cegaron todas las fuentes y el arroyo que corría a través del territorio, diciendo: ¿por qué han de hallar los reyes de Asiria muchas aguas cuando vengan? Versículo 5. Después, con ánimo resuelto, edificó Ezequías todos los muros caídos e hizo alzar las torres y otro muro por fuera. Fortificó además a Milo en la ciudad de David
y hizo también muchas espadas y escudos, y puso capitanes de guerra sobre el pueblo, y los hizo reunir a la plaza de la puerta de la ciudad, y habló al corazón de ellos diciendo: esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, más con nosotros está Jehová nuestro Dios, para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. ¿Qué le parece, hermano? ¿Qué le parece el panorama? Es interesante que el panorama parte diciendo en el versículo 1, acompáñeme, dice: después de estas cosas y de esta fidelidad. Entonces podemos decir que no fue un final feliz. No terminó bien como pensamos, no terminó bien como los cuentos de Disney, ¿ya? Dice: después de estas cosas y de esta fidelidad, ¿ya? Entonces, volviendo al título, ejecutar lo bueno, lo recto y lo verdadero, el punto número 1 de este mensaje es: nos hace fieles para con Dios. ¿Me está entendiendo, hermano? Ejecutar lo bueno, lo recto y lo verdadero nos hace fieles para con Dios. ¿Ya? Leamos nuevamente el versículo 1. Después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Sennacherib, rey de los asirios, e invadió a Judá, y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. ¿Ya? Hermano, hablando de la fidelidad, ¿sabía usted que la fidelidad es el resultado de estar caminando con Dios? Y no es algo que se consigue en un almacén. No es algo que se consigue viniendo siempre a la iglesia domingo tras domingo tras domingo. Es la consecuencia de estar caminando con Dios. Es la consecuencia de estar haciendo lo bueno, lo recto y lo verdadero delante de Dios. Entonces, la pregunta es: ¿realmente nosotros somos fieles a Dios? ¿Algo para preguntarse a sí mismo? ¿O somos sencillamente fieles a las reuniones? ¿O somos fieles a los rituales cristianos? Es una muy buena pregunta, hermano. Sabe que a veces nos nublamos con esto y pretendemos creer que la fidelidad tiene que ver con asistir a la iglesia. Y sencillamente eso es una fidelidad a un ritual. Es bueno, es noble. Pablo decía que no hay que dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre, pero sabe, hermano, la fidelidad que quiere Dios es la fidelidad con Él. Hacer lo bueno, lo recto y lo verdadero delante de Dios. ¿Ya? Bien, segundo punto, Ezequías, hermano, cuando yo estuve leyendo, cuando estuve haciendo esta predicación, me fui dando cuenta de muchas cualidades de Ezequías cuando tomó el reinado, cuando se hizo rey, muchas similitudes con el creyente, con el recién convertido. Es otro tema, otro estudio mucho más largo, pero tiene muchas similitudes con el creyente cuando recién es convertido. Vamos a ver una de ellas. Vamos al capítulo 29, versículos 3 y 4 y 5. Voy allá. En el primer año de su reinado, en el mes primero, voy a leer del versículo 1 para el contexto. Versículo 1, capítulo 29, segunda de Crónicas. Comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Versículo 3. En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó, e hizo venir a los sacerdotes y levitas, y los reunió en la plaza oriental, y les dijo: oídme, levitas, santificaos ahora, y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. Podemos decir que este es la conversión del creyente. Cuando el creyente se convierte, inmediatamente tiene que haber un cambio. Tiene que haber un cambio. Fíjese versículo 3 lo que dice: cuando Ezequías comenzó a ser rey, en el primer año de su reinado, en el mes primero. Comenzó inmediatamente, hermano. Como les decía adelante,
Hay muchos hitos dentro de la vida de Ezequías que son cuadros del creyente. Hay un cuadro de ofrendas, un cuadro de oración, hay cuadros de lo que sea, de testimonio. Hay muchos cuadros en el rey Ezequías para el creyente. Como le decía, es para otro tema. Si me meto en eso nos vamos a demorar mucho. Y bueno, volviendo a la fidelidad, tiene que ver con eso, tiene que ver con el creyente cumpliendo su vida de creyente. Vuelvo a repetir, y aunque suene bien majadero, hermano, no podemos ser fieles si no estamos haciendo lo bueno, lo recto y lo verdadero delante de Jehová. No se puede, hermano. Bien, otra cosa importante de por qué les digo que fue fiel Ezequías es que en los tiempos de los reyes, como usted bien sabe, la fidelidad a Dios no era algo común, no era algo de todo el pueblo, de toda la gente, de todos los reyes. Hay muchos reyes que hicieron lo malo, que fueron infieles, también hay algunos pocos que hicieron lo bueno. Pero sabe, hermano, en este tiempo particularmente era muy difícil ser fiel a Dios, a Jehová, ¿ya? Y por eso es que yo creo que el Espíritu Santo remarca tanto la cualidad de fidelidad de Ezequías, ¿ya? Vamos a ver un ejemplo en Segunda de Reyes 18:4. Segundo de Reyes, perdón, verdad que es un libro, no una epístola. Segundo de Reyes 18:4. Fíjese que en ese tiempo, hermano, adoraban a tantos dioses, a tantas estatuas, que incluso adoraban y le prendían incienso a la serpiente de bronce que había puesto Moisés. Veamos el versículo 18:4 de Segundo de Reyes 18. El 4. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes, y cortó los símbolos de acera, e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Nehustán. Entonces, se fija, hermano, la infidelidad del pueblo, la infidelidad, de la gente, que aún a un objeto que Dios le había dicho a Moisés que lo hicieran, incluso a ese objeto le estaban prendiendo incienso. O sea, por eso el Espíritu Santo remarca tanto la fidelidad de Ezequías, porque no era una cosa fácil en ese tiempo. ¿Ya? Entonces, ¿por qué era fiel Ezequías? Porque estaba haciendo lo bueno, lo recto y lo verdadero. ¿Ya? Hermano, como decía hace un rato, si usted quiere serle fiel a Dios, primeramente, usted no puede ser fiel si no está cumpliendo con lo que dice la Biblia. Lo bueno, lo recto y lo verdadero está acá en la Biblia, hermano. Si nosotros pretendemos, vuelvo a repetir, pretendemos ser fiel a Dios porque estamos en la iglesia, porque llegamos tempranito a la iglesia, porque nos vamos al final de toda la iglesia, hermano, eso no es una fidelidad a Dios. Eso lo tenemos que entender. Les decía hace un rato que es noble, es bueno, hay que hacerlo, pero no pretenda creer que por eso está siendo fiel a Dios. Usted está siendo fiel a Dios cuando usted está cumpliendo lo que dice la Biblia, cuando usted está haciendo lo que dice la Biblia y por ninguna otra cosa. Entonces, Ezequías es un ejemplo para nosotros en ese sentido. Él está haciendo lo bueno, lo recto y lo verdadero, y por ende tenemos que apropiarnos de algunas cosas que vamos a ver ahora. ¿Ya? Siguiente hoja. Punto número 2. Recuerda el título, y disculpe que sea tan majadero. Ejecutar lo bueno, lo recto y lo verdadero, punto número 2, nos hace sabios para enfrentar las pruebas. ¿Quién no ha tenido pruebas, hermano, acá? ¿Quién no vive constantemente con pruebas o problemas? Yo creo que todos, aquí no hay ninguno que pueda levantar la mano y decirme, ¿sabes qué? Yo nunca he tenido una prueba o nunca he pasado por algún problema. Yo creo que todos, incluso yo creo que más de la mitad, hoy mismo estamos con problemas y con pruebas. ¿No es así? Es así. Es así, perdón. Bien, versículo 1 al 6. Veamos de qué se trata. De segundo de Crónicas 32. Veamos por qué nos hace sabios para enfrentar pruebas. Segundo de Crónicas 32, del 1 al 6. Versículo 1. Después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Senaquerib, rey de los asirios, e invadió Judá, y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Viendo pues Ezequías la venida de Senaquerib y su intención de combatir a Jerusalén,
tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes para cegar las fuentes de aguas que estaban fuera de la ciudad, y ellos le apoyaron. Entonces se reunió mucho pueblo y cegaron todas las fuentes y el arroyo que corría a través del territorio, diciendo: ¿por qué han de hallar los reyes de Asiria muchas aguas cuando vengan? Versículo 5. Después, con ánimo resuelto, edificó Ezequías todos los muros caídos e hizo alzar las torres y otro muro por fuera. Fortificó además a Milo en la ciudad de David y también hizo muchas espadas y escudos. Versículo 6. Y puso capitanes de guerra sobre el pueblo y los hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad y habló al corazón de ellos diciendo: esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Versículo 8. Con él está el brazo de carne, más con nosotros está Jehová, nuestro Dios, para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. ¿Qué le parecen esas palabras, hermano? Una pregunta y usted se contesta a sí mismo. ¿Nosotros tenemos esa actitud cuando vienen los problemas? ¿Nos apropiamos de lo que tenemos para con Dios? ¿Nos apropiamos de ese Dios que nos salvó? ¿Qué dice usted, hermano? Muchas veces no. Muchas veces a nosotros nos conviene y nos gusta pedirle al hermano que ore por nosotros. ¿Cierto? Muchas veces nosotros preferimos pedirle al hermano más espiritual que ore por nosotros. Pero nunca nosotros tomamos el toro por las astas, como se dice, y empezamos a hacer lo que un hijo de Dios verdaderamente tiene que hacer. ¿Ya? Vamos a ver qué es lo que hizo Ezequías y veamos cómo se comportó ante la prueba, ante una muy grande prueba. ¿Ya? Dijimos el punto 2, nos hace sabios para enfrentar las pruebas. Fíjese que Ezequías fue sabio al ver venir la prueba y no se preocupó. ¿Sabe qué? No se preocupó, sino que él se ocupó. Y es algo que nosotros también cometemos el error, que cuando viene un problema, o hermano, ni siquiera antes de que el problema esté en ese momento, sino que cuando lo vemos venir, nosotros nos preocupamos. Nos preocupamos, nos sentamos, empezamos a quejarnos, ¿por qué? ¿Por qué? Pero nos preocupamos. La diferencia con Ezequías es que Ezequías se ocupó. ¿Ya? Vamos a ver por qué. Primero, porque se reúne con su gente para tener un plan ante la prueba. Recuérdese que venía el rey Sennacherib a invadir Jerusalén, quería tomar Jerusalén. Ya había tomado muchas otras ciudades de Judá, muchos otros reinos, y ahora venía a Jerusalén. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hizo él? Se reúne con su gente, con la gente más cercana, con sus principales, dice ahí, con sus príncipes, perdón, para tener un plan, ¿ya? Y hacerle frente a esa prueba. Segunda cosa que hizo, cegaron las aguas. ¿Le llamó la atención ese versículo, hermano? ¿Sí? Fíjese que yo, dentro de todas las veces que leí este versículo, siempre me llamó la atención el cegaron las aguas y pensé que era cegar con ese. Leamos nuevamente el versículo y veamos el detalle. Versículo 4. Entonces se reunió mucho pueblo y cegaron todas las fuentes y el arroyo que corría a través del territorio, diciendo: ¿por qué han de hallar los reyes de Asiria muchas aguas cuando vengan? ¿Sabe lo que hizo Ezequías? Ezequías hizo túneles, hizo un acueducto, le ocultó el agua a estos reyes. El agua era muy vital en ese tiempo, en tiempos de guerra, para los soldados, para los animales, para los caballos, un montón de cosas, para comer. ¿Y sabe lo que hizo Ezequías? Les ocultó las aguas, cegó las aguas, con C, perdón, no con S. Yo en un principio también creía que era con S, y leyendo, me alumbré, busqué qué es lo que era, y llegué a la conclusión de que no era cegar de como uno piensa con el trigo y todo eso, era ocultar, de cegar, de ciego, como dice Pastor. ¿Ya? Veamos unos ejemplos para que entendamos por qué Dios le dio la sabiduría a Ezequías para hacer esto. No era una cosa fácil. Esto está en los libros de historia, tanto en los de Asiria, en los de Israel, en la historia mundial está reconocido este hecho de Ezequías.
que él fue capaz de hacer túneles, hacer un acueducto y esconder las aguas a su rival. Veamos Isaías 36, 2. Ahí nos va a quedar un poquito más claro. Isaías 36, versículo 2. ¿Estamos ahí? 36, 2. Vamos allá. El rey de Asiria envió al Rabsaces con un gran ejército desde Laquis a Jerusalén contra el rey Ezequías y acampó junto al acueducto del estanque de arriba en el camino de la heredad del lavador. ¿Se fija que dice acueducto? Y el estanque es porque Ezequías ocultó ese espacio de agua. Hay un acueducto. Veamos también el segundo de Reyes 20:20. Segundo de Reyes 20:20. Si usted quiere leer más acerca de la vida de Ezequías, está en Reyes, en Crónicas y en Isaías. La historia ahí se va a dar cuenta que este rey, el Espíritu Santo, ocupó mucho texto para contar la biografía de Ezequías. No así algunos reyes que hicieron lo malo, que incluso hay reyes que tienen 3 versículos de biografía en la Biblia. ¿Estamos en segundo de Reyes 20:20? Ok. ¿Qué es lo que dice? Los demás hechos de Ezequías y todo su poderío, y cómo hizo el estanque y el conducto, y metió las aguas en la ciudad, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Entonces ahí nos queda más claro que este rey hizo un conducto, hizo unos túneles, un acueducto, de tal manera de ocultar las aguas al rival, al rey Senaquerib. ¿Ya? ¿Qué más hizo? Volvamos a nuestro texto principal. Segundo de Crónicas 32. Estamos en el punto número 2, que el hacer lo bueno, lo recto y lo verdadero nos hace sabios para enfrentar la prueba. Otra cosa que hizo este rey, con ánimo resuelto, y ahí se me viene a la mente una predicación que hizo pastor con José, con Jacob, que el tema era con ánimo resuelto. Y aquí hay algunas cositas bien similares. Vamos al versículo 5 de 2 de Crónicas 32. Dice: después, con ánimo resuelto, edificó Ezequías todos los muros caídos e hizo alzar las torres y otro muro por fuera. Fortificó además a Milo en la ciudad de David y también hizo muchas espadas y escudos. Entonces podemos concluir que este rey no se preocupó, hermano. Como decíamos hace un rato, no se preocupó. Este rey se ocupó. Tenía la sabiduría de parte de Dios porque estaba haciendo lo bueno, lo recto y lo verdadero. Tenía la sabiduría, hermano. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Puso a disposición todo lo que tenía para solventar la prueba. Dijimos que lo hizo con ánimo resuelto, que es una determinación enérgica, y al final hizo muchas espadas y escudos para defenderse, obviamente, ¿ya? Y para atacar. Entonces, ¿cómo este rey puede haber llegado a esto? ¿Cómo este rey, sabiendo que venía mucha gente, un gran ejército, a sitiarlo, a darle batalla a Israel? ¿Cómo podemos entender que este rey, todo lo que hizo? Sencillamente, hermano, porque tenía la sabiduría de parte de Dios. Pero esa sabiduría no era una cosa que venía por arte de magia, como la fidelidad no era una cosa que se compraba en el almacén. La sabiduría no es algo que se compra en el almacén. Esa sabiduría, hermano, venía por estar haciendo lo bueno, lo recto y lo verdadero ante Jehová Dios. Entonces, la pregunta para nosotros, ¿nosotros podemos optar a esa sabiduría? Amén, ¿verdad? ¿Cómo? Haciendo lo bueno, lo recto y lo verdadero. Hermano, aunque suene majadero, aunque suene chistoso, es súper buen ejercicio tener eso en la mente. Cuando estemos caminando, cuando estemos haciendo algo, se nos va a venir a la mente ese texto. Hacer lo bueno, lo recto y lo verdadero ante Jehová Dios. ¿Ya? Sigamos.
Punto número 3. Ejecutar lo bueno, lo recto y lo verdadero nos hace estar confiados solo en Dios. ¿Ya? Somos fieles, nos preparamos para la prueba y confiamos en Dios. Versículos 7 y 8 del texto principal. Segundo de Crónicas 32, 7 y 8. ¿Estamos ahí, verdad? Ok. El 7. Voy a leer del 6 por causa de contexto. Y puso capitanes de guerra sobre el pueblo y los hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad. Y habló al corazón de ellos diciendo, fíjese las palabras, hermano, fíjese la convicción de estas palabras. Esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Versículo 8. Con él está el brazo de carne, más con nosotros está Jehová nuestro Dios, para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y para finalizar, fíjese lo que dice. Esto es solamente testimonio. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. ¿Se fija, hermano, la convicción de estas palabras? Estas palabras vienen de un corazón que está caminando con Dios. ¿Ya? Como le decía hace un rato, muchas veces no es fácil llamar por teléfono al hermano espiritual para pedirle que ore por nosotros, para pedirle ánimo. Y está súper bien, es noble. Pero hermano, también nosotros tenemos que apropiarnos de eso. Tenemos que apropiarnos de nuestro Dios con convicción. Pero ¿sabe qué? Si no estamos haciendo lo bueno, lo recto y lo verdadero, no sirve de mucho. Ahí está la clave, hermano. ¿Ya? Dijimos punto número 3. Nos hace estar confiados solo en Dios para soportar la prueba en fidelidad. ¿Ya? Muchas veces, a mí y a usted también, ante la prueba, nos ha pasado que muchas veces queremos tirar la esponja, ¿verdad? Bien, haciendo lo bueno, lo recto y lo verdadero, hermano, Dios nos hace soportar la prueba en fidelidad, ¿ya? Siendo siempre fiel. Recuérdese que la fidelidad es para con Dios primeramente y no es asistir domingo tras domingo a la iglesia. La fidelidad es con Dios, hermano, ¿ya? Bueno, ¿por qué decimos que Ezequías se apropió de Dios y tuvo confianza en Dios? Porque como les decía hace un rato, este rey Sennacherib está en los libros de historia, fue muy poderoso, ¿ya? Y como les decía hace un rato también, este rey sitió a todos los pueblos que estaban alrededor de Israel, tanto el reino del norte, el reino de Israel, perdón, ¿ya? También llegó a sitiar Judá, el reino del sur, pero le faltaba solamente Jerusalén. Entonces, el rey, sabiendo eso, imagínese cómo estaba el pueblo, hermano. Imagínese cómo estaba de temeroso, sabiendo que ese rey había sitiado a todos los demás. Y solamente quedaba una ciudad pequeña, Jerusalén. Veamos eso en Segundo de Reyes 18, del 11 al 12. Segundo de Reyes 18, 11 y 12. Lo voy a leer. Y el rey de Asiria llevó cautivo a Israel a Asiria y lo puso en Alá, en Jabor, junto al río Gozán y en las ciudades de los Medos. Por cuanto, fíjese hermano acá, otro detalle, por cuanto no habían atendido a la voz de Jehová su Dios, sino que habían quebrantado su pacto, y todas las cosas que Moisés, siervo de Jehová, había mandado, no las habían escuchado. ¿Y qué dice el último? Ni puesto por obra. Entonces, ¿cuál es la gracia de esto, hermano? La gracia de esto es poner por obra lo que dice la Biblia. No sacamos nada con tener el conocimiento acá. Y también podemos tener el conocimiento acá y enseñarlo. Pero si nosotros no lo estamos viviendo, hermano, no sirve para nada. No sirve para nada. Bueno, estábamos hablando del poderío de este rey. Y aquí dice que sitiaron a Israel por no atender a la voz de Jehová. ¿Ya? Le había dicho también que había sitiado aparte de Judá y que solamente quedaba la ciudad de Jerusalén. Veámoslo en Isaías 36, 1.
Isaías 36, 1. Aconteció en el año 14 del rey Ezequías que Sennacherib, rey de Asiria, subió contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. ¿Ya? O sea, para que veamos un poco la magnitud de este rey y la magnitud de las palabras de Ezequías que dijo. ¿Ya? Podemos ver que entonces había tomado los reinos cercanos, vecinos de Israel, también tomó el reino del norte de Israel, parte de Judá y solamente quedaba Jerusalén. ¿Ya? ¿Le cuento otro secreto, hermano? Acerca del rey Ezequías. Él hizo lo bueno, lo recto y lo verdadero delante de Dios, ¿cierto? Él fue fiel, ¿verdad? También fue sabio para enfrentar los problemas. Pero ¿sabe qué? Otra cosa más importante, que Ezequías entregó el tema a Dios. No lo dejó así y no lo quiso solventar con sus propias manos. ¿Ya? Él entregó el tema a Dios, orando, lo que le decía hace un rato. Es mucho más fácil a nosotros pedirle a alguien que ore por nosotros. Muchas veces somos bien autocríticos y sabemos que no andamos bien con el Señor, sabemos que no estamos comportándonos como verdaderos creyentes y sencillamente le pedimos al hermano que nos ayude. Hermano, ora por mí. Pero la idea, hermano, es que nosotros oremos a Dios. La idea es que nosotros nos apropiemos de ese poder que tenemos con Dios. Veamos lo que hizo Ezequías. Entregó el tema a Dios. Segundo de Crónicas 32:20. Después de ver todo este panorama terrible, esta prueba que se venía, veamos lo que hizo. 32:20. Segundo de Crónicas 32:20. Dice: Mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto. ¿Y qué es lo que hicieron? Clamaron al cielo. Facilito, súper fácil de entender eso. Oraron por esto y clamaron al cielo. Hermano, entonces el contexto es este. Venía la guerra, venía el rey Ezequías se preparó con sabiduría, fue fiel, todo eso. Pasó un largo tiempo donde el rey Sennacherib, este rey de Asiria, mandó unos mensajeros, ¿ya?, a burlarse del pueblo, a amedrentar el pueblo, a atemorizar el pueblo. Es una de las estrategias de Satanás, hermano, hacer eso. Lo hizo con David y Goliat. Cuando Goliat iba a amedrentar al pueblo, estuvo yendo por 40 días y 40 noches, y lo está haciendo acá también. ¿Ya? ¿Qué es lo que hizo Ezequías? Sencillamente oró y clamó al cielo. Veamos otro versículo donde nos podemos confirmar esto. Y podemos ver el calibre de la oración de Ezequías. Vamos a Isaías 37, 15 al 20. Versículo 15 al 20. ¿Estamos ahí, hermano? 37, 15 al 20. Versículo 15. Entonces Ezequías oró a Jehová diciendo, fíjese el calibre de las palabras, hermano. Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira. Y oye todas las palabras de Sennacherib que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Versículo 18. Ciertamente, oh Jehová, los reyes de Asiria destruyeron todas las tierras y sus comarcas, y entregaron los dioses de ellos al fuego, porque no eran dioses sino obra de manos de hombre, madera y piedra. Por eso los destruyeron. Versículo 20. Ahora pues, Jehová Dios nuestro, líbranos de su mano, para que todos los reinos de la tierra conozcan que solo tú eres Jehová. Entonces, hermano, esta es la oración de un hombre lleno del Espíritu Santo. Si lo podemos poner en este tiempo, es de un cristiano que está haciendo lo correcto, que está caminando con Dios, que es un cristiano que está lleno del Espíritu Santo, un cristiano que está haciendo lo bueno, lo recto y lo verdadero delante de Dios. ¿Ya? Es potente la oración, hermano.
es potente y es tan potente como el escenario que se está dando acá. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hizo Ezequías? Confió solamente en su Dios. ¿Ya? Y le entrega el tema en oración a Dios, sabiendo todo lo que está detrás. ¿Recuerda el versículo que decía, pasadas estas cosas y esta fidelidad? El tema siguió tal cual. Viene la prueba y Ezequías sabe cómo solventar la prueba. Con fidelidad, con sabiduría y entregando el tema a Dios. ¿Cuántos de los que estamos acá, hermano, a lo mejor hoy día estamos pasando por una prueba, por un problema y estamos confiando en cualquier cosa? Estamos confiando en la plata, en el trabajo, en la salud, en cualquier cosa, inclusive hasta en el presidente o en la presidenta, en los partidos políticos. Pero hermano, ¿estamos confiando en Jehová, nuestro Dios? ¿Estamos confiando en Jehová, nuestro Dios, hermano? Amén. Bien, si es que no está confiando en Jehová, su Dios, usted tiene que hacer sencillamente lo que vimos al principio. Hacer lo bueno, lo recto y lo verdadero. Si es que no está haciendo eso, hermano, usted no va a ser fiel. Usted no va a tener la sabiduría para soportar los problemas y usted menos le va a entregar el problema a Dios. Y menos va a confiar en Dios, obviamente. ¿Ya? Entonces podemos ver acá que Dios responde la oración de un hombre que ejecuta lo bueno, lo verdadero y lo recto. Lo dije al revés ahora. A ver si está atento. ¿Ya? Dios contesta una oración de un hombre que está viviendo acorde a los principios bíblicos, hermano. Si nosotros queremos que Dios nos conteste en nuestras oraciones, que nos libere de nuestros problemas, pruebas, primeramente nosotros tenemos que estar haciendo lo que corresponde como hijos de Dios. ¿Ya? Y que no sea tan fácil pedirle la oración al hermano, sino que nosotros apropiarnos de eso. Vamos a ver por qué le digo que Dios respondió la oración. Isaías 37, ahí mismo, versículos 33 y 34. Isaías 37, versículos 33 y 34. Dice, 33, dije 33, ¿cierto? Sí, 33 y 34, perdón. 33. Por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria. No entrará en esta ciudad, ni arrojará saeta en ella, no vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. 34. Por el camino que vino, volverá y no entrará en esta ciudad, dice Jehová. Hay una oración respondida ahí a un hombre que estaba caminando con Dios. ¿Ya? Entonces, hermano, ¿usted quiere saber el final de esta historia? ¿Cómo terminó? ¿Quiere saber o no? Así, al ojo. ¿Cómo usted cree que terminó esta historia? ¿Con un final feliz o un final infeliz? Feliz. ¿Por qué? Porque este hombre estaba confiando en su Dios y se apropió de Dios. ¿Ya? Él estaba haciendo lo bueno, lo recto y lo verdadero, hermano. Entonces, cualquier cosa que nos pase, haciendo lo bueno, lo recto y lo verdadero, al final vamos a tener victoria. Vamos a tener victoria. Veamos el final de esta historia. ¿Ya? Isaías 37, 36 y 38. Estamos ahí mismo. Versículo 36 dice, y salió el ángel de Jehová y mató a 185,000 en el campamento de los asirios. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí todo era cuerpo de muertos. 37. Entonces Senaquerib, rey de Asiria, se fue e hizo su morada en Nínive. Y aconteció que mientras adoraba en el templo de Nisroch, su dios, sus hijos Adramalec y Sarecer le mataron a espada y huyeron a la tierra de Ararat, y reinó en su lugar Esaradón, su hijo. ¿Qué le parece este final, hermano? ¿Parece el final de Disney? ¿No, cierto? No. No parece un final de Disney porque, vuelvo a repetir, la Biblia no es un cuento. La Biblia es un manual perfecto para el hombre. Entonces, como es un manual perfecto para el hombre, nosotros como hijos de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Leer ese manual y llevarlo a la práctica. No hay ningún manual que sea manual teórico. Los manuales siempre son prácticos. Lo más sencillo y lo más práctico posible. Así son los manuales. Si usted se compra un artefacto, una tele y viene con así un manual, no sirve ese manual. Porque la idea del manual es que sea práctico. Y la Biblia, hermano, es práctica. Nosotros acabamos de ver lo práctico que fue Ezequías apropiándose de hacer lo bueno, lo recto y lo verdadero. Entonces, hermano,
Eh, Ese fue el fin de la historia. ¿Qué pasa en nuestra vida ahora para concluir y para aplicarlo directamente a nosotros? ¿Qué pasa cuando nosotros en nuestra vida estamos teniendo derrota tras derrota tras derrota espiritual? Cuando estamos teniendo problemas y esos problemas nos tumban y nos botan y es una derrota espiritual al fin y al cabo si somos creyentes. ¿Qué pasa con nuestra vida, hermano? Yo le desafío, hermano, a que usted, si es que no está haciendo lo bueno, lo recto y lo verdadero, y que está teniendo muchos problemas y está eh, casi a punto de soltar la esponja, como se dice, o tirar la toalla, yo le desafío, hermano, para que usted corrija su vida, para que tenga el deseo de hacer lo bueno, lo recto y lo verdadero ante Dios. No hay otra cosa más que hacer, solamente eso. Yo lo animo, hermano, y si es que no lo estamos haciendo, examinémonos. Examinemos si realmente somos creyentes. Examinémonos nuestra vida. Vamos a 2 Corintios 13:5. 2 Corintios 13:5. Voy a leer. Versículo 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Hermano, usted se tiene que examinar si es que está en la fe. Si es que usted no tiene estos atributos, si es que usted no está confiando en Dios, usted tiene que examinar su fe, hermano. Veamos otro versículo. Salmos 139, 23 y 24. Salmos 139, 23 y 24. Voy a leer. Esta debería ser la actitud correcta nuestra, de un creyente. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Versículo 24. Y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Esa debe ser nuestra actitud, hermano, examinarnos. ¿Ya? Pero ¿sabes qué, hermano? Si tú estás pasando por esto, si es que tú no estás haciendo lo bueno, lo recto y lo verdadero, todavía hay tiempo. Todavía tú puedes enmendar tu camino, podemos volver a nuestra casa, orar con Dios y pedirle que nos ayude en esto, que nos ayude a hacer lo bueno, lo recto y lo verdadero, hermano. Veamos el versículo Salmo 51, donde todos sabemos que David cayó, pero ¿sabe lo que hizo David? Se levantó. Leamos el versículo Salmo 51 del 1 al 10. Esta ya es aplicación directa para nosotros, hermano. Si es que estamos pasando por problemas, si es que queremos comenzar a hacer lo recto, esta debe ser nuestra actitud. 51.1, del 1 al 10, lo voy a leer. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Versículo 5. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. ¿Se acuerda que yo le decía, hermano, que al principio que uno no saca nada con venir a la iglesia si es que no está haciendo lo correcto en la semana? Aquí dice, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. ¿Ya? Sigamos. Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Versículo 7. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borre todas mis maldades. Versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Qué le parece, hermano? Si estamos pasando por esto, si no estamos haciendo lo que nos pide Dios, si es que no nos estamos comportando como un cristiano, como un verdadero hijo de Dios, tenemos el ejemplo de David, que también se cayó, pero ¿sabe qué? Él salió a la luz, ¿ya?
¿Cómo salir a la luz? Aquí está orando David. Es una alabanza, pero está orando, está hablando con Dios. Veamos otro ejemplo de cómo salir y cómo tiene que ser nuestra oración si es que estamos si es que estamos en pecado, hermano. Si es que estamos en pecado, nuestra oración debe ser así. Veamos Esdras 9, del 5 al 7. Tiene que ser confesando nuestro pecado. Esdras capítulo 9, versículos 5 al 7. Aquí hay otro hombre de Dios bien bueno, digamos. Esdras 9, del 5 al 7. Fíjese en el calibre de la oración, en el calibre de las palabras. Esdras capítulo 9, versículos 5 al 7. Dice así: y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción, y habiendo rasgado mis vestidos y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová mi Dios. Y dije: Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza, y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Versículo 7. Desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado, y por nuestras iniquidades, nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, hemos sido entregados en manos de los reyes de la tierra, a espada, a cautiverio, a robo y a vergüenza que cubre nuestro rostro, como hoy día. Entonces, hermanos, si nosotros estamos viviendo en pecado, nosotros tenemos que orar a Dios. Tenemos que orar a Dios y reconocer nuestro pecado, hermano. Después de eso, nosotros podemos retomar nuestra vida cristiana y hacer lo bueno, lo recto y lo verdadero. ¿Para qué? Para ser fiel, para con Dios, para ser sabio ante la prueba, y lo último, lo más importante, para estar confiado en Jehová Dios, que es lo que más importa. Eso es, hermano. Espero que nos vayamos de acá con la intención de hacer lo bueno, lo recto y lo verdadero, y que seamos unos buenos hijos de Dios. Oremos, hermano.